Continuando con nuestro análisis sobre la forma de las curvas y empleando la primera derivada, podemos mencionar ahora algo que se conoce como la prueba de la primera derivada. Entonces, en una cierta función, ustedes tienen la primera derivada que cambia de signo positivo a un cierto intervalo, cambia a signo negativo, ¿ok? Entonces ocurre esta parte. Tienen de signo positivo, cambia a signo negativo la primera derivada, y entonces habla de que en ese punto donde ocurre el cambio, pues hay un máximo en este caso local. Entonces, analicemos, por ejemplo, ese caso es como si tuviéramos a lo mejor una parábola invertida y hay un valor de x, un valor crítico, ¿verdad? Donde la función presenta un máximo local. Bueno, analicemos que antes de llegar a ese valor crítico, la derivada era justamente f' es mayor que 0. Se hace 0 en el punto crítico y después de ahí toma valores negativos, es decir, f' es menor que 0. ¿Ok? Entonces la f' pasó de positiva, pasó a negativa. Y entonces, por lo tanto, ese punto es un máximo local. ¿Ok? Que es lo que vimos ahorita en el puntito este verde. ¿Ok? Caso contrario. Bueno, pues pongamos la parábola al revés. Pensamos que la parábola abre hacia arriba, que hay un valor de x crítico, donde la parábola va a tener un mínimo, que es este punto, y lo que vemos es que antes de llegar a ese valor crítico de x, las rectas tangentes eran así, entonces la pendiente es negativa. En ese valor crítico la derivada se hace 0 y después cambia de signo la derivada a signo positivo, es decir, la primera derivada es negativa, después cambió a positiva y por lo tanto ese punto corresponde a un mínimo local. ¿Ok? Ahora, si la derivada, después de pasar por ese punto crítico, no cambia de signo, ya sea que era positiva y queda positiva o era negativa y queda negativa, entonces ese punto no corresponde a un máximo o a un mínimo. Vamos a ver un ejemplo. Trazo simplemente la curva. Vamos a pensar que esto hace así y así. Entonces, vamos a pensar que quiero explorar qué pasa aquí en este valor crítico. Veo que antes de llegar a ese valor crítico la derivada es positiva. Pasando el valor que me interesa de la función, que es este, la derivada ahora es nuevamente positiva. Entonces paso o tengo una derivada mayor que 0 y después de pasar ese valor crítico la derivada sigue siendo positiva. Entonces ese punto no es un punto que corresponda a un máximo a un mínimo. Y bueno, pues otro ejemplo es el siguiente. Ahora tenemos esa función un poquito al revés. Entonces ahora me fijo en este punto. Este es un valor crítico. Hay un punto por ahí interesante. Y vean qué pasa con la primera derivada. La pendiente de esto es, la de la derivada es negativa. Y después sigue siendo negativa. ¿Ok? Por lo tanto, esa derivada pasó de negativa, se hizo 0 y siguió siendo negativa. Vamos a ponerlo aquí. Y siguió siendo negativa. Entonces ese punto no corresponde a un máximo ni a un mínimo. ¿Ok? En el ejemplo anterior, ya para terminar, teníamos una función que está señalada aquí en este cuadrado. ¿Ok? Lo que hicimos fue encontrar la primera derivada, que está acá. Esta es la primera derivada. Y encontramos el signo de la derivada, de la primera derivada, en cada uno de los intervalos. Vimos
que para ese ejemplo del video anterior tenemos que la derivada es negativa de menos infinito a menos 1. Vamos a escribirlo aquí. F' es menor que 0. Después fue positiva. Después fue negativa. Y después fue positiva. Entonces hubo varios cambios de signo. Entonces, como cambia de signo negativo a signo positivo, en esta primera parte, en este primer salto que dio el cambio de la derivada, decimos que muy probablemente en x igual a menos 1, la función f de menos 1, que no sabemos cuánto vale, la función, no la derivada, la función tiene un, en este caso, mínimo local. ¿Ok? La función tiene un mínimo local. ¿Sí? Después pasó de positivo a negativo. ¿Ok? Entonces, en x igual a 0, la función en f de 0 tiene algún valor que podemos calcularlo, pero sabemos que entonces la función tiene un máximo local. Y finalmente pasamos otra vez de un signo negativo a un signo positivo, ¿verdad? Pasamos de un signo negativo a un signo positivo, y entonces en x igual a, déjeme ver, a 2, en x igual a 2, f de 2, el valor este de f de 2, que hay que calcularlo, corresponde a un mínimo local. Entonces, con el criterio de la primera derivada podemos encontrar los valores de x donde la función tendría un mínimo o un máximo ya, locales, ¿ok? Ahora, regresando al ejemplo. Hemos hecho el análisis de la forma de las curvas utilizando la primera derivada. Pero ahora nos surgió la duda de en estas últimas dos gráficas, en esta gráfica y en esta gráfica, cuando no hay un cambio de signo en la derivada después de pasar por un valor crítico, esos puntos no corresponden a un máximo ni un mínimo, sin embargo sí son puntos críticos. Y lo que vamos a ver ahora es que hay otra propiedad que se llama concavidad, que es la que está cambiando. Ahora de manera muy rápida diremos como si esta curva, tiene esta tendencia, como si fuera una tendencia a abrir hacia arriba, pero la otra parte de la curva tiene una especie de tendencia a abrir hacia abajo. Es decir, la concavidad cambió de ir hacia arriba y después de pasar por el punto crítico, la concavidad fue hacia abajo. Es como si tuviéramos esto y esto, recordando que la curva original está aquí, ¿verdad? Es esta. ¿Ok? Entonces pasó de una concavidad hacia arriba a una concavidad hacia abajo. Y eso va a tener que ver con la segunda derivada. Aquí, en cambio, la concavidad pasó de ser hacia abajo a ser una concavidad hacia arriba. ¿Ok? Entonces ese punto se va a denominar, ese valor crítico ahora va a denominarse ese punto como un punto de inflexión, que es donde cambia la concavidad. Entonces, hacia eso vamos ahora.